Muy bien, amados hermanos, el día de hoy vamos a continuar con nuestra serie de mensajes en el Evangelio según San Marcos. El día de hoy hablaremos en nuestro tema número 43. Hemos entrado a la recta final de este Evangelio. Los últimos 6 capítulos representan el final de la última semana, conocida como la Semana de la Pasión. Vamos a ir a Marcos, capítulo 11, entonces. El mensaje de hoy, número 43, es Jesús entra en Jerusalén. Jesús entra en Jerusalén. Vamos a ir entonces a Marcos, capítulo 11, versículo del 1 en adelante, para ver lo que el Señor quiere compartir con nosotros en esta ocasión y ponerlo por obra. Nos ponemos de pie, leemos Marcos, capítulo 11, versículo 1 en adelante. Cuando se acercaban a Jerusalén junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis eso?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron al pollino atado afuera de la puerta en el recodo del camino y lo desataron. Versículo 5, Marcos 11, 5. Y unos de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. Y también muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Versículo 9. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor. Versículo 10. Bendito el reino de nuestro Padre David que viene. Hosana en las alturas. Marcos 11:11. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Padre, en este momento nos presentamos delante de ti, sabiendo que a menos que tú te dignes a soplar a través de este siervo inútil, que a menos que tú quieras hacer esto, Señor, no habrá nada que mis hermanos puedan tomar y aplicarlo a sus vidas. Por eso te pido, Dios, que nos ayudes a todos, a mí, a explicar tu palabra, a exponerlo de la manera más precisa, y a mis hermanos, Señor, de abrir su corazón, disponer como una buena tierra donde tu semilla germine abundantemente. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, como bien dije al principio, Marcos, del capítulo 10 en adelante, es el preámbulo de la final semana de Jesús en su ministerio terrenal. Estamos hablando que Marcos dedica los últimos 6 capítulos de su evangelio a referirse a la semana de la pasión. Todos los evangelios dedican una parte a esto. Lucas dedica la 5ª parte, Mateo dedica la 4ª parte, Marcos la 3ª parte. Y en estos últimos 6 capítulos que empezamos a ver hace unas semanas, en el capítulo 10, vamos a contemplar esta semana de la pasión, esta semana tan trascendental, porque aquí vamos a ver las decisiones que Jesús tomó. Y es interesante ver esto, porque cuando hablamos de decisiones, marcan un antes y marcan un después en la vida de los demás. Hace casi 5 años, cuando comencé a predicar la palabra como pastor, recuerdo que el primer mensaje en el cual yo hablaba acerca de la fe de Abraham. No sé si alguno que estuvo se acordará. Todavía está en la web, en YouTube puede encontrarlo como el primer mensaje que nosotros predicamos. Y recuerdo que en aquella ocasión yo hice la ilustración que voy a usar hoy. Nosotros tenemos unos amigos muy amados en Dalí, que ellos nos visitaron en la inauguración de la iglesia, y recuerdo que él me enseñó esto. Me decía que nosotros tenemos que estar seguros a la hora de tomar una decisión, y me mencionó 3 cosas en las cuales nosotros debíamos de estar seguros a la hora de tomar una decisión. Me decía él:
Uno tiene que estar seguro a la hora de tomar una decisión sobre la carrera que va a estudiar, porque de eso va a vivir. Otra de las cosas que me decía acerca de las decisiones es, tú tienes que estar seguro del auto que vas a comprar. No vaya a ser que sea uno usado o uno que no te vaya a funcionar bien. Puede ser usado, pero de repente va a ser muy gastón y lo vas a usar a diario. Y por último me decía él sobre la mujer con la que te ibas a casar, porque con ella ibas a compartir toda la vida. En aquella ocasión yo le añadí una cuarta y dije sobre la fe que debes tener al Dios al cual vas a seguir, porque eso es importante. Y las decisiones que nosotros tomamos, aunque estas son ámbitos naturales, a excepción del Dios al que tú vas a seguir, realmente son importantes y marcan un antes y un después. Hoy vamos a ver cómo Jesucristo entró a Jerusalén, aún sabiendo lo que le esperaba. Porque Jesús es el mejor ejemplo que nosotros podemos tomar. Y siempre encontraremos decisiones que van a cambiar nuestra vida. Las que yo le mencioné, posiblemente un carro, bueno, tú puedes comprar un carro, deshacerte de él y volverlo a adquirir. Pero en el caso de la esposa con la que te vas a casar o el esposo con el que vas a casarte, no sea tan fácil. O tal vez, y lo más importante, es la fe que vas a seguir. Mañana estaremos hablando, como saben, en nuestro congreso contra las herejías, de algunas sectas y posturas que son abominables delante de Dios, son heréticas. Pero yo recuerdo, yo siempre recuerdo la decisión que cambió mi vida. Y sí, es cierto, la decisión que cambió nuestra vida es Jesucristo. Esa es la más importante, pero la decisión que me trajo a Honduras. Bueno, yo soy hondureño, claro, pero yo ya vivía en Costa Rica. Y allá por el 2002, yo estaba empecinado en venir acá. Y yo quería venir acá. Y Dios me dijo todavía, me dio palabra y me dijo, no te vayas, porque si vas, yo no voy contigo. Claro, una advertencia clara. Pero ¿sabe qué hizo este humilde pecador? Este rebelde pecador. Aún así, me vine. Y estando aquí, recuerdo que todavía me llamó una persona y me dice, yo no sé por qué te voy a decir esto, pero el Señor te manda a decir todavía que te regreses, como a los 2 días de haber venido. ¿Y sabe qué? Aún así, me quedé. ¿Cuál fue la consecuencia de esta acción? 10 años lejos del redil de Dios. 10 años, hermano, no fue 1 o 2. A mí me resumió la cuota, no como Israel que lo tuvo 40 años en el desierto. Yo estuve 10 años por tomar una mala decisión. Porque hay decisiones que marcan un antes y un después. Y hoy vamos a ver la decisión de Jesús de entrar a Jerusalén. Versículo 1, el primer punto, Jesús a las puertas de Jerusalén. Cuando se acercaba a Jerusalén junto a Betfage y a Betania frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo, id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego que entréis en ella hallaréis un ¿qué? Pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado, y traedlo. Y si alguien os dijere, ¿por qué hacéis esto? Decid que el Señor lo necesita. Y entonces, y luego lo devolverá. Y fueron y hallaron al pollino atado a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y uno de ellos que estaban ahí les dijeron, ¿qué hacéis vosotros con el pollino? Y ellos entonces les dijeron, cómo Jesús les había mandado. Ahora miren aquí algo muy interesante. Jesucristo va camino, y va de camino más o menos, está a 4 kilómetros de distancia, porque Betania está a 4 kilómetros de distancia, no más de 4 kilómetros de distancia entre Betania y Jerusalén. 4 kilómetros vendrían a ser como desde el centro del paraíso hasta, no sé, Cuyalí. Está cerca. Hay una aldea al frente y él le manda a decir a los discípulos, dice, ¿saben qué? Vayan y busquen un pollino que va a estar atado en la puerta de una casa en esa aldea, quien nadie ha montado, desatarlo y traerlo, porque yo lo necesito.
Ahora, nosotros podemos pasar por este texto y no le damos mucha importancia, ¿no? De todas formas, ¿qué de importante puede tener un pollino? Pero hay algo bien interesante en esto, porque Jesús está demostrando algo acá. Si yo le dijera a Omar, afuera de tu casa en este momento hay una persona que está con una camisa azul, que está esperando que tú le abras la puerta para regalarte 500 lempiras. Yo creo que sería una buena motivación para ir, ¿no? Pero diría, ¿cómo va a saber Ángel eso? ¿Sí? Porque Ángel no lo sabe todo, el pastor no lo sabe todo. Pero, ¿se imaginan ustedes a los discípulos que estaban aprendiendo a caminar por fe, en que el Señor les dice, vayan a esa aldea que está enfrente, y van a encontrar en una casa un pollino que está atado afuera? ¿Sabe por qué no fue difícil encontrar esa casa? Porque a los pollinos no se les amarraba afuera de las casas. No es como nosotros, que usted mira que a los caballos los ponen amarrados a los postes, ¿no? Creo que ya no, porque creo que es prohibido, ¿va? Pero normalmente los amarraban en unos postes afuera. ¿Sabe qué? Los pollinos no se amarraban afuera, se amarraban en el patio interior. Así que Jesucristo sabía de la existencia de este pollino. Él mismo determinó que ese pollino estuviera sin montar, que estuviera amarrado ese día y que estuviera a la puerta en la aldea donde él iba a pasar. ¿Saben qué hay aquí? Omnisciencia de Dios. Dios lo sabe todo, ¿verdad? Jesús lo sabía todo. Lo sabe todo todavía porque Él es Dios. Así que Él les está mostrando a los discípulos que vayan y hagan algo porque Él sabe que lo van a lograr. Hermano, ¿cuántas veces Dios te ha dicho que hagas algo, pero en vez de hacerlo, dudas de hacerlo? ¿Cuántas veces sabes que Dios te ha comisionado algo, pero no quieres hacerlo porque dudas de que Dios te está hablando? Señor, ¿te acuerdas cuando Samuel está pequeño y está en el templo y no había aprendido a discernir la voz de Dios? Y cuando escuchó Samuel, ¿qué dijo Samuel? Elí me llama, y mande, Señor. Y Elí le dijo, yo no te he hablado. Y Samuel se volvió a ir a acostar y otra vez, Samuel. Y él se volvió a levantar y volvió a ir, pero no era Elí. Y Elí, entendiendo, creo que fue la cuarta vez, entendiendo que era Dios quien quería hablar con Samuel, le dijo, cuando vuelva a hablarte, tú dile, habla, que tu siervo escucha. Y muchas veces nosotros le decimos a Dios, hay una canción bien hermosa de Barak que dice, háblame. Sí, la han escuchado. Pero muchas veces la podemos cantar, pero tampoco la entendemos. Y a veces Dios nos habla, porque nos habla de muchas maneras. Pero nosotros estamos tan determinados a no escucharlo, que no lo escuchamos. Esto le pasó a los fariseos en aquella época. Jesús hizo grandes milagros, sanó enfermos, resucitó muertos, y todavía le dijeron, ¿y tú qué señal haces para que te sigamos? Ellos habían determinado no atenderlo. Pero estos hombres determinaron ir a buscar ese pollino. Fueron. Y una misión es una misión, hermanos. ¿Sí? Una misión de Dios, por simple que parezca, es la comisión más grande que usted puede tener. Usted puede tener cualquier título en el mundo, pero ser hijo de Dios, eso está en otro nivel, está en otra dimensión. Por eso esa última canción, esas últimas dos canciones que cantamos, Pródigo, que yo desde que la escuché hace como, no sé, un mes, eso se impregnó en mi corazón, porque eso somos nosotros. Somos un atajo de pródigos, no prodigios, como alguno podría pensar, sino pródigos, que marchamos lejos de Dios muchas veces y nuestro corazón se aleja de Él. Y aquellos que han visto el video, y si no, pues búsquenlo porque es hermoso, toca el corazón. Y luego la canción, ¿quién dices que soy yo? Es porque el mundo te pone etiquetas, te va a poner etiquetas, Señor. Pero la única etiqueta que importa es la que Dios te da. Y es bueno que lo entiendas. Ahora, Dios como hijo te manda a que hagas misiones. Y en el caso de estos dos, era
era una misión sencilla, dirá usted. ¿Qué tan difícil podía ser ir a buscar un pollino? Era algo difícil, ¿sabe por qué? Porque podían decir, se están robando un burro. ¿Y qué podía pasar con ellos? Podía ser acusados de robo. Así que es verdad que no era algo tan sencillo como parece. Y cuando Él les dice, y cuando alguien os diga, ¿qué estás haciendo con el...? O sea, Dios todavía les dijo, les van a decir. Y cuando pase esto, ¿qué le van a decir ustedes? El Señor lo necesita y eso va a ser suficiente. ¿Sabe qué? Eso fue precisamente lo que hicieron. Eso fue lo que hicieron. Hermanos, Dios es omnisciente. Dios lo sabe todo. Dios conoce todos los pequeños detalles, pensamientos, y tu caminar lo conoce a la perfección. A Dios no nos sorprende nada. ¿Saben que con esto Jesucristo les estaba mostrando de que Él estaba en control? Que no habría nada allá al frente que los atemorizara. Recuerden que Él había anunciado su muerte ¿cuántas veces? ¿Cuántas? 3 veces. Y en la última vez, ¿qué les dijo? Voy a ser entregado por los fariseos, por los importantes, por los ancianos. ¿A quién? A los romanos. Y voy a morir, y mi muerte será en una cruz. Más claro, no podía ser. Y sin embargo, Él sabía eso, y marchó en esa dirección. Cuando desatan al pollino y la gente les dice, ¿qué estáis haciendo? Ellos dicen, el Señor lo necesita. El Señor lo necesita. Hermanos, muchas veces nosotros, y disculpen esta comparación, pero me voy a incluir para que nadie se sienta, me lo está diciendo a mí. Muchas veces nosotros lo más que podemos lograr ser es un pollino en el cual el Señor se digne a posar su presencia. ¿Sí? ¿Se acuerdan de aquella canción, no? Burro, ¿qué burro eres? ¿Se acuerdan de esa canción, no? ¿Sí? Que el burro creía que él era importante, pero un pollito entre la multitud le dijo, burro, ¿qué burro eres? No era a ti a quien cantaban, sino al Mesías que te cabalgaba. Cuando usted comprende que solamente somos personas que Dios, no es que seamos indispensables, pero Dios nos ha permitido participar de esta obra redentora en la vida de otras personas. Así que en cierto sentido, cuando digo que Dios nos necesita, no quiero decir que Dios no va a poder hacer las cosas sin nosotros, sino que Dios nos ha dado el privilegio de poder compartir esto con Él, de llamarnos, como decía Pablo, colaboradores del Señor. Una vez leía algo que decía MacArthur, a los predicadores les decía, serás un buen predicador cuando comprendas que tú eres el mesero, no el cocinero, que tú eres el mensajero, no el mensaje. Así que el Señor necesitaba este pollino, lo manda a traer. Y cuán hermoso sería que nosotros, cada vez que Dios nos asigna una misión, por pequeña que sea, yo te voy a dar algunas misiones facilitas. Ve y háblale a tu mamá de mí, de Cristo, ¿va? Ve y háblale a tu vecino de Cristo. Ve y dale un plato de comida a aquel que va a venir a pedirte. Porque a veces, ¿sabes qué? A veces Dios nos avisa que nos van a visitar a pedirnos, ¿sabes? Y hay veces que te va a llevar a tal punto que te van a ir a pedir cuando tú no tienes prácticamente nada para probar tu fe. Dios te da misiones y te lleva a lugares donde posiblemente ni te imaginaste que ibas a tener la oportunidad de hablarle a Dios, a alguien. Te encuentras a alguien esperando el bus, te conoces a alguien en el parque, vas al pulpero, comentas con alguien que está ahí y haces algo diferente, algo que Dios pone en tu corazón que hagas. Cuando Dios pone algo en tu corazón que tú lo hagas, es mejor que lo hagas porque escrito está: cuando Dios hablare, no endurezcas tu corazón. Nosotros debemos de confiar en que cuando Dios nos dice que hagamos algo, Él nos lo dice, no porque seamos suficientes, sino porque Él quiere glorificar su nombre a pesar de nosotros. Este era un burrito, hermanos, un pollino.
no entró no mandó a pedir un caballo último modelo, no pidió lo mejor. Él simplemente mandó a llamar un pollino para que se cumpliese la palabra de Ezequiel, capítulo 9, cuando dice: he aquí tu rey entrando en un pollino. Punto número 2. Ahora sí, Jesús entrando en Jerusalén. Jesús entrando en Jerusalén. Dice que trajeron al pollino a Jesús y le echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. Y también muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Marcos 11:10. Bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Y dice que entró Jesús en el templo, en Jerusalén, y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya acontecía, se fue a Betania con los 12. Como les mencioné al principio, este relato está en otros de los evangelios. Y hay algo muy particular que se relata en otro evangelio, que dice que cuando Jesús venía a la distancia, Él lloró por Jerusalén. Él lloró por Jerusalén. Siempre hemos dicho que Jesús lloró, siempre nos vamos a Juan, ¿no? Cuando murió a Lázaro. Pero Jesús lloró cuando iba a entrar a Jerusalén. Ahora, ¿por qué crees que lloró por Jerusalén? Hermanos, estas personas estaban diciendo: Hosana, Hosana al Hijo de David, el reino viene. Jesús lloró porque sabía cuál era el destino, no de él, sino de aquella ciudad. Hace unas semanas vimos cuando él decía: ¿ves este templo? No quedará piedra sobre piedra. Alrededor de 40 años después de que Jesús entrara a Jerusalén, Tito, el general romano, asedió la ciudad de Jerusalén. ¿Sabe para qué fecha lo asedió? Para la Pascua. Ese fue un momento estratégico tremendo. La semana pasada hablábamos que para la Pascua había alrededor de 1,5 millones de judíos, ¿se acuerdan? Pues, habiendo 1,5 millones de judíos en Jerusalén, Tito rodeó la ciudad, la asedió. Ahora, imagínese usted cuán difícil es poder alimentar una ciudad sin abastecimiento externo. Ahora imagínese cuán difícil era alimentar una ciudad con 1,5 millones a 2 millones de personas adentro. Flavio Josefo cita este evento como un evento en el cual las personas todavía cosían, escuche bien, las suelas de sus zapatos, las cosas de cuero, para comérselas del hambre. Y cuando Tito por fin entró a Jerusalén, acabó con más de 1 millón de judíos. Allí comenzó la diáspora. Fue tremendo, ¿no? Fue una masacre tremenda. Pero este fue el juicio de Dios sobre Jerusalén. Fue el juicio de Dios sobre Israel por haber negado recibir el señorío de Cristo. Y sin embargo Jesús ahí está. Está por entrar y está escuchando Hosana. ¿Saben qué significa Hosana? Nosotros lo hemos dicho muchas veces. Bueno, sí lo decimos, ¿no? Hasta en canciones. Hosana, el Dios de salvación. ¿Sí lo han escuchado? ¿Saben qué significa Hosana? Les digo porque a veces usamos palabras y no sabemos qué significan, pero para eso estamos, para aprender. Si no saben, la palabra Hosana viene de la palabra griega Hosana. No es muy difícil, ¿no? Pero significa sálvanos, te rogamos. Esta es una oración. Sálvanos, te rogamos. Esto lo pueden encontrar en el Salmo 118, 25.
Hosana, sálvanos. Salmo 118, 25. La palabra dice: oh Jehová, sálvanos. Ahora te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Esta gente tenía la idea equivocada de Jesús. Ellos le rinden tributo, le cantan: oh sana, bendito el que viene en el nombre del Señor. El reino de David está por llegar. Ellos esperaban un Mesías conquistador, esperaban un Mesías libertador. Y sin embargo, estando ahí, entrando en un pollino, como entró también Jehú en su momento, ellos clamaban: oh Jehová, sálvanos. Hermanos, si hubo un momento especial en el cual Jesús hubiera podido sentar en un trono terrenal, ese era el momento. La algarabía de la gente, más de 1 millón de personas estando en Jerusalén, llegando a ese lugar, todos con la expectativa de la Pascua, todos a la expectativa de conocer a este Jesús de quien tanto se ha hablado por 3 años y medio. Y aquí está la multitud diciendo: oh, sana en las alturas. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. ¿Se imaginan la emoción de esa gente? Tanto tiempo esperando la libertad de la opresión romana, y estaban ahí a las vísperas viendo a Jesucristo entrando como rey. La gente tirando palmas. Por eso hay una religión acá que tira palmas en Semana Santa, que le dicen, ¿verdad? Ese es el símbolo de la entrada del rey triunfal a Jerusalén. Más sin embargo, esta fue la decisión de Jesucristo, que sabía que no le esperaba un trono natural ahí, le esperaba la muerte. Hermanos, ese es el valor que hablábamos la semana pasada. El valor de saber lo que te espera y aún así ir hacia el frente. Hermanos, cuando Jesús estaba llorando por Jerusalén, conmovido por lo que iba a pasar, ¿las emociones interfirieron con su propósito? No, hermano. ¿Sabes por qué no? Porque cuando tú dejas que las emociones dominen tu propósito, ya no vas con Dios. Y Jesucristo sabía qué era lo que tenía que hacer. Y aunque lloró y le dolió ver lo que pasaría con Jerusalén, él ya sabía lo que iba a pasar. Ahora estas personas cantando Hosana. Hermanos, si Jesucristo entrara a nuestras iglesias hoy, a nuestras iglesias, independientemente de la denominación, encontraría personas que exaltan su nombre con gran emoción, pero que no dejan que el señorío de Cristo esté sobre ellos. La pregunta para nosotros: si Jesucristo, y digo en sentido figurado porque entendemos que Él está aquí, pero estuviera poniendo atención particular, aunque estoy seguro que sí lo hace, ¿cómo adoramos nosotros a Él? Porque muchas veces hay júbilo en nuestro corazón, ¿sí o no? Alabamos a Dios, lloramos en su presencia, pero no dejamos que el señorío de Él sea sobre nosotros. ¿Por qué les digo esto? Este fue el problema de esta gente. Esta gente decía: oh, sana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero ¿sabe qué? Días después dijeron: crucifícame. Esa misma gente. No pasó ni un mes, hermano. Esa gente en esa misma semana le dijo: crucifícalo, danos a Barrabás mejor. Y todavía dijo: su sangre sea sobre nosotros. Y ese fue el sello de su juicio. Hermano, Jesucristo sabía que lo que le esperaba era la cruz. Y no se detuvo, porque ese era su propósito. Cuando Dios te llama a hacer algo, nadie te garantiza, lo único que te puede garantizar Dios es que vas a sufrir en el camino. Pero al final va a haber gloria. Porque esta leve tribulación momentánea en nosotros produce un cada vez más excelente, eterno peso de gloria. Ese es el Dios que tenemos. Estas personas tienen que ver con las de Marcos 7:6, aunque en aquel momento le hablaba a los fariseos.
Marcos 7:6. Esta gente lo exaltaba, se deshacía. Sana la algarabía, la alegría, la felicidad de esta persona, aparentemente porque venía el Mesías tan esperado. Pero Jesús conocía el corazón de la gente, ¿sí o no? Él sabía que lo iban a entregar. Esos mismos que estaban ahí iban a escupirle el rostro. ¿Sabe qué? Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías como está escrito. Uno de sus versículos favoritos, ¿no? Este pueblo de labios me honra, ¿cierto? ¡Oh, sana, Señor, sálvanos! Una súplica. Mas su corazón está lejos de mí. Hermanos, yo te quiero decir esto. Nosotros podemos tener la voz más hermosa. Podemos tener los instrumentos más afinados. Podemos tener la apariencia de que vivimos, pero estamos muertos. Podemos decir, alabado sea tu nombre, pero saliendo de esa calle, cuando llegamos a nuestra casa, seguimos siendo los mismos diablos de siempre. Y Dios conoce nuestro corazón. Dios conoce nuestras vidas. Así que yo quiero terminar con esto y decirte, primero, que del primer punto debemos recordar que Dios conocía los detalles más pequeños. Él programó los pequeños detalles a la hora de su crucifixión, a la hora de su glorificación. Él ya lo tenía todo planeado. Cuando Dios te da una misión, Él ya sabe si la vas a cumplir. Él ya sabe si no la vas a cumplir. Él ya sabe si vas a ir, incluso si no vas a ir. Dios lo sabe todo. Y si Dios te llama y mueres en el camino, gloria a Dios. Porque mejor ofrenda no va a poder darse que su vida misma en el servicio del Señor. Pero si Dios lo sabe todo, porque Él es omnisciente, bien hacemos nosotros en poner nuestra confianza en Él. Porque cuando hacemos lo que Dios nos dice, no importa que el mundo se levante en tu contra. Si tú estás haciendo lo que Dios te dice, Dios va a pelear por ti. Y vosotros estaréis confiados. Por último, debemos de cuidarnos de no tener una adoración externa hacia Dios, de pura apariencia. Porque estas personas, sana, y esto debió haber sido algo espectacular, hermanos. Aquella gran multitud viendo entrar a Jesucristo. ¡Wow! Eso era impresionante. Y seguramente hasta los discípulos se sintieron emocionados. Aquí está el reino que hemos estado esperando. Mas, sin embargo, le esperó la cruz. Bien haríamos en procurar no tener una adoración vil e hipócrita, sino un verdadero corazón entregado para que sea el Señor quien verdaderamente señoree sobre nosotros. A una falta de teología, hermano, la fe sincera y obediente es la que le agrada al Señor. Yo te animo que procuremos siempre dejar que Dios sea nuestro Señor. Hacer lo que Dios dice que es correcto, reconociendo de que eso es lo realmente importante, y no darle una adoración externa que suba pero como un olor fétido delante de Él, porque debemos de adorarle en espíritu y en verdad, porque tales adoradores el Señor son los que buscan. Vamos a orar, hermanos.